Bien, grabándose. Ahora, tenemos que tener en cuenta que todos nuestros pacientes pueden tener acceso a preparados con cannabinoides y estos pueden estar regulados, ¿sí? En el caso de nuestra normativa última, ¿sí? Por el ReproCam y demás, pero la gran parte viene teniendo un acceso a los cannabinoides en forma no regulada, no normatizada, ¿sí? Y esto hay que tenerlo siempre muy presente porque no sabemos qué es lo que el paciente está ingiriendo. ¿Mm? Ahora, además de eso, como todo preparado que entro, como todo fármaco, yo siempre lo comparo el cannabinoide a cualquier psicofármaco, ¿sí? Tenemos que ver el beneficio potencial para el paciente, qué límite de toxicidad, qué ventana de tratamiento tiene ese paciente, si tiene una ventana estrecha, o sea, es un paciente lábil, con múltiples comorbilidades, ¿sí? O a lo mejor poder jugar con algún, con algún fármaco, terapia complementaria, además del cannabinoide, ¿sí? Para modificar esa ventana y poder dar el cannabinoide para disminuir los efectos colaterales. Una de las primeras indicaciones de los cannabinoides, fundamentalmente el cannabidiol, el CBD, fue para los cuadros de epilepsia refractarias. No son muy frecuentes, generalmente es como mm, la doctora, que es neuróloga, eh, a ver, casi 3 pacientes de 10 pueden llegar a tener epilepsias fármaco-resistentes, son en niños o en adultos jóvenes, ¿sí? Está descrita y autorizada por la FDA en 3 cuadros convulsivos, bien descriptos, el síndrome de Dravet, el Lennox-Gastaut, ¿sí? Pero fundamentalmente las encefalopatías del niño. ¿Mm? Esto es para intentar disminuir la frecuencia de crisis. ¿Mm? No está registrado en forma fehaciente que anule las crisis y siempre como una terapia complementaria, ¿sí? Todos los fármacos en general que se utilizan son con CBD, ¿sí? Ya que los, los fármacos autorizados son fármacos sintéticos, ¿m? O derivados de cáñamo. Por lo tanto, si tienen rastros de THC es algo extremadamente mínimo. Si acá hay uno a la venta, uno de los primeros que se empezó a repartir, que fue el que se dio en el Garraham, tiene trazas de 0.003 de THC a comparación del CBD. Las siguientes indicaciones fueron para el dolor crónico, pero de origen, o con componente, mejor dicho, con componente neuropático, ¿sí? Crónico siempre lo consideramos mayor a 3 meses, ¿sí? El componente neuropático, las disestesias, la isodinia, las parestesias, ¿sí? La anestesia dolorosa, todos esos son componentes claros del dolor neuropático. Ahora, cuando el dolor se comienza a acercar a los 90 días de permanencia y siendo resistente a todo tipo de tratamiento, es una terapia altamente sugerida, ¿sí? El sumar al bagaje farmacológico que tiene el paciente, ¿sí? El cannabinoide. ¿Mm? En este caso los extractos, los naturales, ya que al poseer no solamente CBD, sino THC y los terpenos fundamentalmente, ¿sí? Es lo que nos va a dar, como nombraban hace un ratito, lo del efecto séquito, cosa que en los compuestos sintéticos esos no lo vemos. ¿Mm? Esa signo-sintomatología que tiene el dolor neuropático, la idea es que tenga la menor cantidad de descargas y alteraciones en la vida diaria. ¿Mm? Vuelvo al tema de los pacientes con ventana estrecha, ya que son pacientes que ya han sido invadidos, ¿sí? Generalmente es una alta tasa del síndrome de espalda fallida, los pacientes diabéticos,
los pacientes que están recibiendo tratamientos quimioterápicos fundamentalmente, el dolor por quimio o post quimioterapia, mejor dicho, ¿sí? Tiene una buena tasa de respuesta a los cannabinoides, ya que jugamos a dos pilares importantes del componente del dolor. El estado anímico, que es el que nos va a modificar fundamentalmente el umbral, ¿sí? Y al componente del disparo, del estímulo doloroso en sí, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un estímulo, una respuesta totalmente anómala. Ahora, todos estos estudios están dando más hincapié en el componente de CBD más que en el THC, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el gran punto deficitario de la gran parte de los estudios? La mayoría son observacionales, no son controlados, o sea, no es un estudio científico de doble ciego, randomizado, ¿sí? Por lo tanto, los ratios con que se le administran los cannabinoides a los pacientes son totalmente variables. Entonces esto, llevarlo a la práctica, es extremadamente dificultoso y sobre todo riesgoso, ¿sí? Yo siempre recalco lo mismo, siempre intento o se intenta de buscar la mejor calidad de vida posible. No es ni alterarla y menos desbalancear ese equilibrio tan endeble que tiene el paciente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Hola. Por acá bien. Por acá bien, hasta ahora va todo bien. Perfecto. ¿Preguntas? No por el momento. Bueno, porque no leo, no tengo acceso al chat, por eso. No, no hay problema, yo te aviso, Pablo, si hay preguntas. Bien. Ahora, volvemos al tema de espasticidad y esclerosis múltiple. A ver, teniendo en cuenta que las placas desmielinizantes se pueden asentar en todo el eje del sistema nervioso, ¿sí? Predominando en el central y mucho menor compromiso neuropático periférico, ¿sí? Fundamentalmente la espasticidad al alterar, o mejor dicho, al incrementar el feedback negativo en la sinapsis, ¿sí? Disminuiría las velocidades de descarga, o mejor dicho, de descargas anómalas. Por eso mejora la reactividad del músculo y disminuye el signo de la espasticidad, ¿sí? Todos los estudios que son observacionales, ¿sí? En general, a ver, altera, o mejor dicho, mejora, ¿sí? En parte la respuesta muscular en miembros, pero tiene una mejor respuesta comparativa, ¿sí? En las difusiones del trígono vesical, ¿sí? En mejoría del dolor causado por la espasticidad, o sea, el dolor secundario a la espasticidad, a los trastornos posturales prolongados que produce la espasticidad, ¿sí? Como tienen rastros de THC o con los terpenos, ¿sí? Mejora la calidad de sueño, sobre todo en las primeras fases, ¿sí? Y al disminuir la espasticidad, da una sensación de menor fatiga o menor porcentaje de fatiga en los pacientes que han sido explorados. Repito siempre, son estudios observacionales, con dosis totalmente disímiles. ¿Se utiliza en la práctica? Sí, pero a dosis extremadamente controlada y la dosis menor posible diaria, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que los efectos colaterales, por más que son leves, ¿sí? Son tolerables en relación a la patología de base o al estado de base del paciente, ¿sí? Otros trastornos neurodegenerativos que están con mucho estudio, ¿sí? Y teniendo en base a la esclerosis múltiple son la esclerosis lateral amiotrófica,
¿sí? La enfermedad de Huntington, apuntando fundamentalmente a la parte de temblor, ¿sí? Y al cuadro distónico, ¿sí? Y a la encefalopatía anóxica de los perinatal de los pequeños, ¿sí? La encefalopatía fundamentalmente es por las complicaciones convulsivas o epilépticas que puede dar. No mejora tanto el funcionamiento al nivel cognitivo y demás, ¿sí? Lo secular no lo mejora, ¿sí? Mejora más que nada todo lo que sea de origen eléctrico. Ahora, hay muchos estudios que, sobre todo estos últimos 3 años a esta parte, haciendo hincapié en el temblor y en las alteraciones motoras finas de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y para enlentecer el deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer. Todos son estudios de bajo nivel científico, de bajo grado científico. Ahora, lo que se necesita obviamente es que todos los que comenzamos en este terreno hagamos una gran fuerza en la investigación básica, desde lo personal en nuestros sitios de trabajo, ¿sí? Ya que brinda un abanico de potencialidad de mejora para el paciente que es muy amplio, y con una balanza de riesgo-beneficio o de efectos colaterales que terminan siendo muy leves si el paciente es bien seleccionado, controlada la dosificación y controlado sobre todo el origen y forma de procesamiento del extracto que va a ingerir el paciente. ¿Sí? Sí, Pablo. ¿Está? Uy, pierdo. Sí. Tengo mala conexión. ¿Me escuchan? Perfectamente, doctor, sí. Ahí está. Ahí los veo de nuevo. ¿Preguntas hasta acá? Permiso, poquito, fichas, sí, te las robo, tanto firmada ya. Listo. Ahí va. Sí, escucho. La idea es charlarlo, es dialogarlo esto, ¿sí? Cada uno, lo más probable es que tengamos experiencias en parte coincidentes, ¿sí? Pero todos los ámbitos de ejercicio terminan siendo diferentes y con necesidades diferentes, ¿sí? A lo mejor la doctora María en su consultorio tiene un determinado tipo de pacientes, a lo mejor sobre todo si ve pediátricos. A lo mejor el doctor Jorge, que está acá en pantalla principal, en el consultorio tiene otros, ¿sí? Pero terminamos siempre con los mismos signos de atención en el paciente, con el mismo cuidado, con el mismo control, ¿sí? Hace unos minutitos yo estaba escuchando el hecho de poder registrar, aunque sea en nuestro empirismo, ¿sí? ¿Qué vamos administrando? ¿Qué dosificación? ¿Qué intervalos estamos usando? ¿Y por qué en ese paciente a lo mejor disminuimos los intervalos o aumentamos la dosis y disminuimos el intervalo? ¿Sí? Sí, eso es, creo que, vital en nuestro empirismo diario, ¿sí? Siempre, no sé, el SF36 en calidad de vida o cualquier tabla que nos pueda brindar una fiabilidad de control, sobre todo en el interpersonal, ¿sí? Porque después los datos que vamos recopilando, siempre la idea es compartirlo con el colega, ¿no? Hablo en voz alta. Entonces, y sobre todo en esto, ¿no? Que está tan todavía en ascuas en muchísimas cosas, o pisamos en un terreno poco
poco sólido con bastante frecuencia. Por más que nos guiemos con los trabajos científicos y busquemos esa evidencia que todavía no se encuentra, ¿sí? En esta ola, como yo la otra vez le decía al señor Ramón, yo esto lo veo como una gran ola. Todo el mundo se sube, encuentro que un montón habla, ¿sí? Pero muchas veces encuentro poco sustento. Entonces, si el sustento tampoco está en el trabajo científico que uno pueda recabar, por más que haya journals y los congresos, y todavía yo soy demasiado exigente a veces en muchas cosas y falta sustento científico, falta mucho todavía, ¿sí? No nos podemos comparar a un licencéfalo, que es la mayoría de los estudios, ¿no? Están hechos en ratas. Entonces, bueno, creo que lo importante es el intercambio de pacientes, porque como en medicina, a ver, nada es exacto, es una ciencia de probabilidades, no de certezas, salvo el patólogo y el cirujano plástico, pero el resto somos dependientes de resultados. Entonces, creo que lo fundamental acá es cómo encarar el paciente, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la mayoría de los casos no es solamente el trastorno de dolor, el trastorno eléctrico con su convulsión o con su temblor o con su distonía, con su espasticidad o rigidez, ¿sí? Sino que tenemos un paciente que con ese signo, síntoma capital, tiene alteraciones del ánimo, alteraciones del entorno de relación, tiene alteraciones de su calidad laboral, ni hablar si ya tuvo contacto previo con el cannabis, vamos a tener un organismo que está con unos receptores que ya conocen la sustancia, ¿sí? Por lo tanto vamos a tener una respuesta totalmente disímil, que es el paciente virgen de cualquier sustancia externa o de cualquier fitocannabinoide. Ya fue sacado de la venta hace mucho tiempo, ¿no? Había un anorexígeno, un disminuidor, un fármaco para disminuir el apetito, que era un bloqueante de receptor CB1, pero terminaba produciendo las hipoglucemias que se ven en la persona que consume en forma recreacional, con todo el cuadro que eso produce, ¿sí? Aparte con un depósito graso y demás, por lo tanto generaba una distorsión metabólica en el organismo. Por el momento no hay ningún bloqueante de receptores, así que están todos en estudio, ¿sí? Cosa que aumentaría mucho la respuesta a lo mejor a determinados cuadros, o a muchos cuadros de origen neurológico, o con componente neurológico. Entonces, creo que lo principal es centrarnos en la evidencia. Obviamente que, vuelvo a repetir, la doctora puede ver con los cuadros convulsivos con mucha más frecuencia que a lo mejor que en mi especialidad, pero en dolor y todo lo que sea con componente neurológico es una de las principales indicaciones. ¿Qué tal, doctor? Aprovecho para decirle, sí. Entonces, en realidad a mí me sorprende que la mayoría de las consultas no están relacionadas con la epilepsia refractaria. En general, la mayor consulta está relacionada con el paciente, en realidad no con el paciente, sino los padres de los pacientes que tienen TEA, que tienen TDAH, no tanto con la epilepsia refractaria. Hasta me animaría a decir que hay como cierta reticencia por parte de los papás en la epilepsia refractaria, es como que una medicación más, es como que no lo viven como una solución para poder dejar uno de los medicamentos. En cambio, en los chicos con patología más conductual, realmente que en general no están medicados con medicina, sino que están con terapias, buscan en el cannabis medicinal justamente lo que no encuentran en las terapias. Y son a los que las puertas se les cierran, lamentablemente. Sí. A ver, la semana pasada yo lo estaba hablando con una colega de guardia, hijo, 4 años, autista. No del espectro, autista. Autista. Diagnóstico de libro, ¿sí? 4 años. Ahora, comenzó con una colega, obviamente con CBD.
está administrándole un preparado sintético, farmacológico. ¿Sí? Comenzó con extractos, no veía un resultado en uno, obviamente cambiaba de proveedor, no conocían el origen y demás. Yo siempre quemo la cabeza con eso. Resultados totalmente diversos. Llega una colega, neuróloga pediatra, un preparado sintético, o sea, ya tenemos el compuesto ácido, el CBD ácido. Ve unos resultados estables, ¿sí? Pero como decía usted recién, no es lo mismo el papá del nene que sabe que su hijo tiene una epilepsia refractaria, ¿sí? Que a lo mejor lo quiere invadir con medicación lo menos posible, ¿sí? Porque en el Vox Populi lo primero que dicen es, lo tienen drogado todo el día, ¿sí? A la expectativa del papá, que sabe que su hijo tiene un trastorno que le impide socializarse, tener un par con otro nene, que comparta un juego, que comparta una sonrisa, porque a lo mejor no tiene hasta ese compromiso, ¿sí? Entonces tiene esa esperanza en un vecino me dijo que, o leyó, lamentablemente tenemos el amigo Google en la puerta del consultorio y con todo lo que encuentra, pues no entiendo por qué primero se encuentran todas las complicaciones o las grandes ventas amarillistas de cualquier fármaco o producto, ¿sí? Y después aparece en la lectura lo serio, ¿no? Lo científico. Pero bueno, creo que son dos tipos de padres o de familiares totalmente diferentes y con una demanda, con una necesidad diferente, ¿sí? Uno es el que está cuidando y haciéndole el escudo para que no le den más nada a ese chico, para que no lo depriman más, porque, como me decía una mamá, está tan dormido que ni vive. Ahora, al otro polo quieren que viva, que juegue, que tenga amigos, pero a lo mejor está el trastorno de base que no puede. Entonces, creo que son dos demandas, dos cosas totalmente diferentes. Y llevándolo a un adulto, son dos ventanas de tratamiento, dos ventanas terapéuticas totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, en este complemento que puede dar cualquier cannabinoide, siempre creo que, no sé, yo vengo remarcando lo mismo, no es la panacea, porque obviamente en esta gran ola, cannabis, y sirve para todo. Tengo un trastorno del espectro autista, una convulsión o hemorroides, no importa, es cannabinoides. No es la panacea, es algo totalmente complementario, no es nunca de primera línea. Por más que estemos formados en una medicina más o menos funcional, depende de la corriente que uno tenga, pero es una medicina más occidental, o sea, con menos productos herbarios, ¿sí? Pero todavía no hay ninguna evidencia científica de grado 1 o 1A, como quieran llamarlo, de acuerdo a la clasificación que lean, que diga, sirve para esto en primera línea. Entonces, podemos ver a lo mejor el mismo paciente, todos en nuestro consultorio, ¿sí? Los 9 que estamos hoy. Vamos a ver el mismo paciente. Y a lo mejor a los 9 nos dice algo diferente, nos relata algo diferente, y a lo mejor de los 9, 3 podemos indicarle un cannabinoide. Y a lo mejor los otros 6, y primero vamos a hacer otro tipo de terapia, antes de llegar al cannabinoide. Creo que es una ventana muy interesante para el beneficio del paciente. Hay que darle tiempo. Yo creo que en los futuros años va a tener mucho uso, y no solamente en epilepsia refractaria o un dolor neuropático. Hablando de pequeños. Pero bueno,
No sé, creo que ejemplos podemos usar muchos, ¿sí? Pero puntualizando, creo que es eso, es el examen fino del paciente, una selección pero muy exquisita, más de lo que podamos hacer habitualmente, ¿sí? Evaluar muy bien las interacciones farmacológicas, porque lamentablemente el que llega porque no tiene ninguna respuesta no va a venir con un solo fármaco, ¿sí? Si tiene cuadros de dolor, más que nada, porque el citocromo, el 4A, el que procesa todos los psicofármacos, va a estar en la flor del día. Entonces, el componente del paso hepático va a ser muy importante. Y las interacciones con los otros psicofármacos. El trabajo multidisciplinario en cada paciente creo que es más necesario que nunca. Son pacientes muy interesantes para aplicar la farmacopea, incluyendo fitocannabinoides. Ninguna pregunta. Podemos dialogar, somos 9. Lo que tendríamos que Sí. hablar es de los tipos de paciente, ¿no? Lo que van a estar recibiendo ustedes. Sí, a ver, había dos ejemplos clásicos. Sí, minuto. Ahí vamos. ¿Dónde estoy? Comparto pantalla. Dos cosas muy chiquitas. Dos cosas muy chiquitas. Y para que sigamos charlando un poco más. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve, Pablo. A ver, creo que esto bien polar, ¿no? No es lo mismo una mujer adulta mayor, ¿sí? Cuando en un cuadro neuropático diabético, a un paciente en tratamiento oncológico, joven y con efectos colaterales de la quimioterapia y encima con antecedentes de consumo de cannabinoides. Tenemos dos organismos totalmente diferentes, los dos con ventanas estrechas. Ahora, ¿cuál cannabinoide sí, cuál cannabinoide no? ¿Y en cuál tendríamos más precauciones? En la mujer. Porque un En la paciente... mujer. Sí. No sabemos. En el paciente con cáncer de 36 años, consumidor crónico, ya está acostumbrado a cierta forma y por supuesto está consumiendo cannabis de forma ilegal con alto contenido de THC. Tenemos un diferente paciente, la mujer de 77 años, diabética. Totalmente claro. Totalmente claro. Pero a esto creo que, intentando de resumir, ¿no? Creo que esto es nuestra práctica diaria. ¿Sí? Obviamente que vamos a tener una ventana mucho más estrecha y un terreno totalmente diferente en una mujer añosa a un paciente joven. Tenga la patología que tenga, ya partimos de bases diferentes. ¿Sí? Desde Ahora, el punto de vista mío, la mujer de 77 años es más candidata a que reciba prótesis dentales o implantes dentales. Me encantó. Bueno, con la diabetes tipo 2 y dolores neuropáticos diabéticos, yo primero vería cómo podemos manejar el tema de la diabetes, que esté bien controlado y que me digan además si no tiene otras cosas que contraindiquen la posibilidad de indicar un cannabinoide. No, los implantes. Ahora, con los implantes, como la cirugía de implantes provoca dolores, yo por ahí tendería a ver si
se puede dar cannabis para hacer un efecto antiinflamatorio y antidolor postquirúrgico, por lo menos, pero Sí. también estoy viendo que eso está disminuyendo la osteointegración. Exacto. O sea, es como el tabaco. Exacto. Sí, Mm. sí, tal cual. Pero bueno, Son dos pacientes muy diferentes. por eso, a ver, son dos ejemplos polares, como decía recién, ¿sí? Y con indicaciones totalmente diferentes. Si vamos a mirar exclusivamente el componente neuropático del dolor en uno, o CBD. si vamos a centrarnos en las náuseas y en los vómitos por la quimioterapia en el otro, Claro. ¿sí? Solamente haciendo un poco de mirada estrecha y buscando dentro de unas pocas palabras en qué centrarnos y por qué cannabis sí, cannabis no. ¿Sí? No sé si Ahora, le daría cannabis al de 36 años, son potencialidades. porque ya lo ¿Sí? consume además. Claro, ya lo consume. Ahora hay que ver qué consume, con qué frecuencia, cuál es el antecedente de consumo, si es desde los 15 años con una frecuencia totalmente baja o tiene un organismo totalmente adaptado. ¿Sí? Disculpen, ¿y por qué vía, no? Y además, ¿por qué vía? ¿Sí? Porque a lo mejor no vapea, ¿sí? Solamente lo fuma, entonces vamos a tener un efecto de determinados cannabinoides, ¿sí? Hoy estábamos leyendo un artículo sobre los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Para fumar cannabis, para vapear cannabis, ¿sí? Y era tal la temperatura que de lo que estaban inhalando, ¿sí? Era predominantemente THC, no era CBD, porque pasaba los 200 grados, llegaba hasta 500 grados cada aparato, ¿sí? Entonces es un medio de administración que para un paciente que busca un efecto médico no le sirve, ¿sí? A diferencia de alguien que lo utiliza en forma recreacional. ¿Mm? Pero con estos dos ejemplos creo que sintetizan mucho, por más de que sean bien polares, ¿sí? El abanico que podemos tener en nuestra práctica diaria. ¿Mm? A ver, a lo mejor en el medio yo colocaría una mujer adulta, guañosa, con un dolor osteomioarticular, con un componente inflamatorio, que es lo más frecuente, ¿sí? Que por el dolor está con una disminución de su calidad de vida diaria, con una interrupción de sueño o con alteración de la fase de sueño por dolor abrupto durante el sueño, ¿sí? Entonces, a lo mejor esa persona puede tener sus gotas de extracto de cannabis o a lo mejor preparar gel o aceite con CBD para aplicación tópica, ¿sí? Teniendo en cuenta que tiene un componente inflamatorio, ¿sí? Para salir de lo puramente neurológico, ¿sí? Pero también es parte de nuestro espectro diario, ¿sí? Porque estamos con una tendencia a una población añosa cada vez más frecuente. Nuestra base de pirámide cada vez es más grande. Tenemos una pirámide más regular últimamente. Entonces, en ese abanico de pacientes, el poder tener la opción de un cannabinoide, a mí por lo menos en la práctica diaria me resulta muy útil, ¿sí? Pero siempre teniendo ese contrato persona a persona o ese consentimiento por parte del paciente que está con una terapia complementaria, que no es la panacea, que tiene efectos colaterales, ¿sí? Por más que los diga a todos
¿sí? Los dejo por escrito, ¿sí? Para que lo firme, que entiende todo, ¿sí? Porque también tenemos que hacer una medicina más defensiva a veces, ¿sí? Sobre todo en los últimos años. Y como esto son terapias complementarias que no tienen todavía las asociaciones, no nos dan ese aval, creo que el consentimiento es totalmente vital, ¿sí? Y esto lo digo como legista, ¿sí? Consentimiento escrito, redactado por nosotros adelante del paciente, ¿sí? O el mejor es que lo escriba el paciente, ¿sí? Que entiende todo y los efectos colaterales y demás, y lo firmamos los dos, ¿sí? Fuera del que enviamos al ReproCam, desde la base legal, ¿sí? Pero creo que es muy útil en nuestra ficha o historia de consultorio tener también nuestro explicativo del paciente. ¿Mm? Pregunta, ¿este tipo de información es incluida en la historia clínica digital? No está en historia clínica digital. Ah, ok, porque viste que ahora la historia clínica digital está disponible para todos los profesionales tratantes. Sí, sí. Por eso A ver, yo personalmente uso una historia clínica digital, un programa, una historia que es gratuita, y ahí lo dejo consignado. Igualmente a la vieja usanza, historia de papel o ficha, la vieja ficha médica, y abrocho los consentimientos. Sí, más bien me refería Uno a tiene el paciente, uno lo tengo yo. a la disponibilidad de la información sobre cannabis para otros profesionales, tratantes del mismo paciente. No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Sí, en la historia clínica, en la estatal, por ejemplo, la del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. No sé, en cualquier historia clínica. No es que ahora es ley que tiene que haber historia clínica digital, que A cualquier... ver, por ejemplo, a nivel de Ciudad de Buenos Aires, en hospitales públicos hay un sistema, ¿sí? Pero tienen acceso solamente los médicos municipales, los médicos que están en hospitales municipales. Claro. No hay acceso general, ¿sí? No hay una red. No hay Todavía red. no No hay existe red. de No hay red. intercomunicación, es decir, con un privado, Exacto. un Es más, municipal y un estatal. a comienzo Lamentablemente, de, ¿no? a comienzo de este año, ahora colocaron una historia clínica digital que la están comenzando a utilizar en los CESAC, en los centros de salud en los periféricos, y en los hospitales estamos usando todavía la historia clínica anterior. Así que va a llegar el momento que va a haber dos historias clínicas del paciente. Muy práctico. Pero no, todavía no hay nada relativo a cannabis. Ok. O sea que por ahora, en atención de pacientes que reciben cannabis, historia clínica en papel siempre, aparte, y privada en el consultorio. Sí. Ok. Sí, más que nada, a ver, como se está dando todavía, a ver, intentando a ver, un dato más fino, ¿no? Desde lo legal. Uno está consensuando con el paciente en un tratamiento empírico ¿sí? Entonces, como no existe la indicación científica precisa, ¿sí? En ese consentimiento, en ese trato mutuo, ¿sí? Que quede consignado que estamos de acuerdo a pesar de determinados efectos colaterales o determinadas potencialidades, o directamente que no den ningún resultado, ¿sí? Y como todo fármaco,
poner plazos, decir, bueno, hacemos un control mensual y al tercer mes volvemos a evaluar la continuidad del tratamiento, o al sexto mes si somos un poco más contemplativos, ¿sí? Y menos ansiosos, pero dejarlo por escrito, ¿sí? Lo que está Doctor, escrito es lo que se hace. doctor, una Sí. pregunta. Sí. En ese sentido en el que hablaba, ¿qué le es, o sea, más difícil? El paciente que ya viene, digamos, con cierta información con respecto al uso, a la provisión de cannabis, que en algún momento inclusive traiga su propia medicación, o el paciente que llega por diferente motivo y uno le va a plantear, digamos, la posibilidad de empezar con un tratamiento de fitocannabinoides. No, no es que sea más complicado. A ver, cada organismo un mundo diferente, ¿sí? Entonces, como digo yo pongo todas las cartas sobre la mesa. No es porque sea frío, ¿sí? Sino yo pongo todas las cartas sobre la mesa. De la más blanca a la más negra, o sea, de lo mejor que le puede pasar al paciente hasta el fallecimiento, ¿sí? Siempre lo explico, porque está presente, son cosas factibles. Ahora, y lo bajo todo a la misma línea, ¿sí? Intento de llevar el cuadro del paciente a una línea general, ¿sí? Porque en esa línea general, ya sea, a ver, por ejemplo, los pacientes más frecuentes míos, los de dolor, todos van a tener la escala visual análoga para hablar el mismo léxico, para manejarnos con los mismos valores, ¿sí? Depende si tienen componente neuropático del dolor, son las escalas que le doy aparte y con eso nos vamos a guiar en cada consulta. Estuve en tal punto de EVA, estuve en, no sé, cualquier otra escala, ¿sí? Estuve con tal puntuación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hablamos. Siempre llevo el paciente a una misma línea, ¿sí? Y con todos hablo en esa línea. Entonces, no es que sea más o menos complicado. Son pacientes diferentes, entonces los tengo que llevar a un terreno que todos hablemos lo mismo. Porque a lo mejor el que viene porque se lo sugirió el vecino. Yo no sé qué le pasa al vecino y es un organismo aparte, por más que le pase lo mismo. El que viene ya tomando un preparado, ¿sí? Intento de tener la cromatografía de ese preparado, porque no sé qué está tomando, ¿sí? La generalidad últimamente ahora todos ponen X miligramos. ¿Miligramo de qué? No sé, ¿sí? No sé cómo lo hicieron. Entonces, no es lo mismo que un paciente tiene que recibir un extracto con CBD y porque justo en esta partida tienen más THC, bueno, como pasó hace poquito, señora, espere, cuando le hagan el extracto con CBD, lo retomará. Lo produjeron el extracto, le hicieron el estudio, tenía CBD, señora, contacte a... Listo, ya lo tiene. Volvamos a la dosis, ¿sí? Todos los llevo a la misma vía, a la misma línea. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo esté siguiendo el paciente, cada uno con su, ¿sí? A que yo sé que todos los pacientes van a transitar el mismo paso, ¿sí? Con sus particularidades, pero todos van a transitar el mismo camino, ¿sí? Y a todos los tengo controlados exactamente de la misma forma. Una pregunta, doctor. Sí. ¿Hay algún laboratorio o lugar donde se puedan a los pacientes mandarle a hacer las cromatografías de los productos esos que ellos puedan traer por ahí? Y Digamos, hay un instituto de análisis que queda en el microcentro que ahí se los hacen. Ahora después se lo pasamos.
Ahora después Sí. se lo pasamos. Bien, doctor, gracias. Hay uno bastante con fiebre. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Ay. Bueno, ahora después lo busco. IACA, laboratorio Sí. IACA se llama. Y acá, ahí está. Claro. El microcentro se encuentra. Sí, ahora, bueno. Pablo, Sí, hablando un poco de todo. Soledad, vos estabas en el Garraham y se indicaba CBD, ¿no? De Aleph. No, sí y no. No, no estoy en el Garraham. Tengo un paciente con una epilepsia Sí. refractaria que en el Garraham le indicaron, hará un año ya, el de Aleph. claro. Porque estaba el extracto que estaban consiguiendo Mamá Cultiva, y hubo un cambio bastante brusco, y además hicieron un acto que iban a dar el aceite sintético de Aleph. Ah, ¿sí? Ah, mira. Ajá, sí, Ujú, es así. sí, sí. ¿En En serio? sí, Sí. donde hay un movimiento bastante grande con las cultivadoras, con las mamás cultivadoras, es en Berazategui. Yo uno de los consultorios que tengo lo tengo allá y realmente la municipalidad está como apoyando mucho el movimiento de las mamás cultivadoras, sobre todo, no volvemos a lo mismo, no para pacientes con Sí. epilepsia refractaria, sino a pacientes con TEA, con diagnóstico Sí. de TEA. Y están Sí. bastante apoyados y están muy bien organizados. Sí. Mm. Y a ver, fuera de que los resultados que están promocionando son bastante alentadores, ¿sí? Por lo menos en TEA, no en autismo ya instalado, ¿sí? Trastornos menores. El tema Sí. es que pasa que no, es tan complejo, Muy. es tan Ya, finita sí, la línea, ya el abanico TEA es complejo. es súper complejo y lamentablemente, por lo menos lo que estamos viendo este último año, es que hay, no sé si llamarlo sobrediagnóstico, Montón. pero la pandemia hizo de lo suyo en los Sí. chicos menores de 3 años, Sí. y que uno enseguida por ahí le haces el test de A2, da diagnóstico de TEA, empiezan las terapias y lo ves a los 3 meses y vos decís, pero si este nene le dio un puntaje tal, no puede, o sea, no se pudo haber revertido en 3 meses. Correcto. Y ahí uno empieza como a recular un poco, perdón la palabra, con que, bueno, estamos haciendo mucho hincapié en meternos en test y todos, y por ahí lo único que necesitaron era que alguien les hablara, que alguien sociabilizara. Claramente. Y contención, ¿no? Sí, sobre todo los chicos que son hijos únicos y que les ha tocado estar en familias donde han cumplido realmente lo que era el aislamiento obligatorio, en papás que han tenido que seguir trabajando con home office, y lo que implica el home office es darle el celular, la tablet, a un nene que todavía no sabía lo que era el contacto, ¿no? Y claro. Inclusive el otro día yo hablaba con una compañera, digo que yo hago mea culpa, yo tengo 2 hijos, uno de 9 y una de 4 que está ahí polulando durante la clase, va a ser experta en cannabis después de este curso. Y sí. Y yo digo, a una mea culpa, ¿no? Digo, a veces las pantallas, uno culpa mucho el uso de las pantallas y los chicos, y yo creo que a veces el problema somos los padres y las pantallas, ¿no? Claro. Yo más de una vez estoy con el celu y me hablan, digo, pará, y yo soy la que no los miro, no son ellos los que no me miran a mí. Y lamentablemente en esto del TEA, estamos hablando del TEA, ¿no? Cuando es un autismo que ya es diferente, es otra historia. Pero los papás de Berazategui en particular están organizándose mucho. La mamá cultivadora más importante tiene un grupo o sea, un par de hermanitas con autismo, así que está súper involucrada y ella está fascinada con los cambios, pero de repente tiene a la subdirectora de ese programa
que la nena consumió cannabis y la mamá no notó ningún cambio, ni para bien ni para mal, absolutamente nada. Entonces es súper, súper amplio, súper amplio. Sí. Y también me ha pasado hace relativamente poco, no sé, hará unos 4 o 5 meses, que fue como uno de los gatillos para empezar a informarme, que vino un papá, abogado, muy famoso, que no voy a dar el nombre, vengo a traer al nene de 10 o de 11 años, ahora no lo tengo presente, porque quiero que le des cannabis porque se dispersa en el colegio. No funciona así, o sea, no funciona así. Y yo la verdad no tenía las herramientas que por ahí ahora, gracias a la primera etapa de lo de experto de cannabis y ahora un poco más, y la fui piloteando y le mandé a hacer un psicodiagnóstico y lo mandé a hacer otra cosa, y qué sé yo, para darme tiempo a informarme. Pero el padre vino, bueno, pero yo consumo y yo la verdad que me tomo todos los días determinada cantidad de gotitas y a mí me hace estar mucho mejor y en la tele estoy mucho más concentrado y más relajado. Digo, mirá, yo la verdad adultos no manejo, ¿viste? Digo, pediatría es otro mundo. ¿Viste? Y pobre, y yo lo miraba el chico, digo, el chico, oh, por Dios, no, viste esa cosa de generalizar, porque a mí, y porque yo me veo y que yo soy igual, él es igual a como era yo, y si a mí me hubieran dado cannabis, una cosa loquísima, loquísima. Pero bueno. Yo creo que a esos padres, yo soy psiquiatra, los terminamos viendo un poco nosotros en adultos, y termina pasando esto. Tengo millones de pacientes que de repente, no sé, depresión, ansiedad, y te dicen, sí, consumo aceite de cannabis. No saben muy bien para qué, pero lo consumen, saben que le hacen bien, algunos, y me quedé pensando en esto, ¿no? De que algunos chicos ven muchos resultados, otros no tanto, y me quedé pensando en los psicofármacos en general, ¿no? En los antidepresivos puntualmente, que de nuevo tengo pacientes que, no sé, escitalopram fue lo mejor que les pasó en la vida y no lo quieren dejar, no quieren ni pensar en el momento que se los tengo que sacar, y pacientes que les doy y es como, ¿y qué pasa ahora, no? Lo mismo que nada. Me parece que es un poco la situación, nada más que, bueno, uno con un sustento científico más pesado, ¿no? Sí. Por ahí basarse en lo que no funcionó o en lo que sí funcionó, no sé si es criterioso, ¿no? Claro. Pero igualmente lo que ha sido, o lo que es, mejor dicho, no la terminamos todavía, la querida pandemia, se ha repartido antidepresivos en lluvia. Pero entonces, y de los nuevos, que por suerte no son tan sucios como la fluoxetina y demás, más todavía. Más todavía. Lo sé porque la frase fue ante la duda, escitalopram. ¿No? Totalmente, sí. Creo que hay una banda de pacientes, los 60I, que vienen todos con algún alprazolam, y ahora tenemos los 40 y 50, que vienen todos con escitalopram, porque es más de moda. Se ha leído más en la pandemia, entonces se indica diferente. Pero no, pero a lo mejor, bueno, intentándolo de acoplar al tema que estábamos charlando, ¿no? El hecho de verdaderamente tamizar el paciente que va a llegar al tratamiento y a cuál. Porque es muy fácil dar una benzodiazepina. Nadie la saca. Si queremos ser exquisitos, ¿sí? Ningún paciente va a estar 5 años con escitalopram, porque hay algo que en el medio que me está fallando. No lo puedo sostener. Hay muchos pacientes que vienen con escitalopram 20 años, 10 años. Desde que lo descubrieron. Sí. Pero, claro, a ver, es muy fácil poner un psicofármaco, el tema es sacarlo. ¿Sí? Yo no soy partidario de una farmacopea caminando. Eso que me sacan 2 hojas oficio de los 2 lados llena de cartoncitos con todo el cronograma, cómo lo toma. No. Como es el Moisesowitz de psicofarmacología, con todas las interacciones, es un compendio. Entonces, no soy, me pongo totalmente, combato la polifarmacia. El tema es ese, es verdaderamente poder tamizar
qué paciente llega y en lo que nos toca, ¿no? ¿A cuál vamos a dar el cannabinoide? ¿Qué cannabinoide? ¿Cómo vamos a comenzarlo? ¿Cada cuánto hacemos un aumento de dosis? De acuerdo al paciente, más obeso, menos obeso, depende de lo que tenga. Perdón, quería anotar una cosa. Me puse a pensar no solo en el cannabis, sino también en todas las drogas, el tema de la automedicación. Terrible. Inclusive con los antibióticos. Y además, por el tema de las interacciones, cuando un paciente se automedica en una cosa y le dice un profesional, pero a otro no, también puede haber como confusiones ahí. Por eso pienso yo que lo ideal sería que existe una historia clínica universal. Vital. Sería vital eso. Lamentablemente, todavía no. Otro profesional le dio tal cosa, Sí. el siguiente, la siguiente especialidad, Claro. a mirar. Sí, que lo sepa. Sí, sí, sería vital. Bueno, Y que, a ver, y que todos ahí, tuviéramos acceso desde lo público, de lo privado, ¿sí? Cualquiera sea lo asistencial, a esa historia clínica. sí, pero para eso decía, para más que nada, no tanto en ese sentido del acceso, sino en el sentido de poder ver la hipermedicación de pluriprofesionales y la automedicación, que me imagino que en el cannabis o en los fitocannabinoides también se puede llegar a dar. Se ve muchísimo. Se ve Que muchísimo. vos le digas, tomate 3 gotas y se tome 7, no sé. Claro. Porque sintió que no le hacía nada, entonces se aumentan automáticamente la dosis. Solito, Sí, claro. sí, 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 totalmente. Y como la otra vez decíamos, partimos al revés. Acá, la gran parte de los pacientes que vienen consumiendo algún tipo de extracto, origen incierto, ¿sí? Ya llegan a la consulta, o porque el vecino le dijo, o porque el vecino le dio, porque a mí me hizo bien, entonces a vos también, y después hay que revertir eso que a lo mejor, y en este momento no tendría esta indicación, vamos bajándolo despacito mientras que hacemos otra cosa más, y es muy delicado, es muy delicado. Pero como todo tratamiento, como todo fármaco, a ver, perdón que me moví, de la vida diaria. Recién estoy viendo una señora que la operé de un glioma de alto grado. Y como tenía un dolor dentario, ya automáticamente le dio Optamox y 800 miligramos de ibuprofeno. Está anticoagulada la señora, pero la hija ya se lo dio, porque yo lo tomo y me hace bien, entonces a mamá se lo di. Y así llegan los pacientes. Menos mal que no le dio aspirina. Pero sí, a ver, lamentablemente tenemos una cultura del vox populi que hay, si a mí me hace o lo indica el farmacéutico, y así con cualquier fármaco. Yo creo que es muy importante escarbarle lo más que se pueda información al paciente, Sí. En todo sentido, Sí. qué sé yo, lo más terrible que me pasó a mí fue que después de haber terminado exitosamente una cirugía de implante, la paciente se acordó de decirme que hacía 2 o 3 meses le habían inyectado un Prolia. No. Entonces, obviamente a los 3 meses tenía todo necrosado, perdió todos los implantes y yo le dije, ¿cómo no me avisaste antes? No te hubiera puesto implante. Y claro. Y yo le pregunté de todo y le pregunté si estaba tomando antiabsorbentes, ¿cómo se llama la que se toma? La pastilla. Sí. Sí.
me sale en este momento. Y me dijo que no. Y en verdad no estaba tomando, pero ella no relacionó de que el Prolia era lo que, en vez de los... Claro, pero como decíamos, como recién comentaba la doctora Josefina, están de moda algunos fármacos, Claro. el Prolia también está de moda. Sí. Hay que preguntar eso también. Sí, sí. A ver, volvemos a nuestras bases, ¿no? El anamnesis es vital. Sí. Y Que sí, bueno, que el paciente no se sorprenda porque, o no nos diga, ¿usted me va a revisar? Y la anamnesis es el primer paso nuestro, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ser bastante puntillosos. Pero bueno. Igual también convengamos que depende en qué nivel socioeconómico, a veces Sí. el tema de la información que te da el paciente no tiene que ver con ánimos de ocultar información, sino con que realmente, a ver, desde no poder pronunciar el medicamento que toman, hasta Totalmente. confundir, no sé, bronquiolitis con meningitis, o sea, Sí. pero no porque no lo hagan intencionalmente, sino porque No. realmente hay una falla en la parte de la instrucción que les hace difícil transmitir una Sí. información, actúa como un teléfono descompuesto. Sí, tal Y cual. después yo creo que los desear. A mí en uno de los consultorios que trabajo tenemos una historia clínica compartida institucionalmente, o sea, no es abierta Sí. ni nada, y por ahí a mí el paciente me dice, no, porque vine a la guardia, y entro a la consulta de la guardia y pusieron, no sé, catarro, 2 puntos, tratamiento sintomático. Vos decís, ¿qué es el tratamiento sintomático? Le indicó vapor, le indicó nebulización, le indicó el Decidex, le dijo que se hiciera, no sé, eucaliptus, y por ahí la madre te dijo, no, me dio esto, y empezás a leer nebulización con budesonide. Eso no es tratamiento sintomático, o sea, entonces empieza a haber esas dificultades donde a veces por el apuro y todo, la historia clínica, salvo que uno indique algo muy trascendental o que tengamos ganas de cuidarnos bastante el trasero, ¿no? Y entonces empezás a ser puntilloso en detalle, qué sé yo, cuando pareciera que es una pavada, la historia clínica deja mucho que desear, como un parte quirúrgico, como un parte Sí. anestésico Sí. y demás menesteres, o sea, es Sí, así. sí. Cuando uno empieza a escribir mucho, yo cuando veo una historia clínica de algún compañero o mía misma y es larga, digo, a este hay que prestarle atención porque quiere decir que alguna cosa rara había. O Sí. sea, O algún problema tuvo. algún problema tuvo y uno empieza, o el papá Sí, era tal medio cual. conflictivo, o... Sí, sí. Sí, sí. No, pero Pero como digo, perdón, como dije al inicio, si tenemos que acostumbrarnos a trabajar en proceso, la historia clínica se tiene que protocolizar, es decir, las variabilidades de historias clínicas que existen en la Argentina es terriblemente favorable a que surjan, ¿sí?, eventos adversos. Y obviamente, como dijo recién Soledad, ¿sí? Por una u otra causa, o escribís poco, o escribís mucho, quedás obviamente legalmente dentro del evento adverso, ¿no? Acuérdense que hoy por hoy se está evolucionando todo lo que es la atención sanitaria, ¿sí? Hacia la búsqueda de la raíz de las causas, ¿sí? Entonces, a ver, uno genera una indicación, obviamente se inicia el proceso, ¿no? Por lo cual va a iniciar un tratamiento un paciente, el cual nosotros tenemos que dar la más alta calidad y seguridad al mismo. Como volvamos de nuevo al inicio, evaluar el primer contacto con el paciente va a ser, digamos, el todo, ¿no? En estos 2 casos que estuvo mostrando el doctor Pablo, ¿sí? Más que nada, a ver, primero lo que tenemos que evaluar es el contexto de estos 2 pacientes, ¿sí? Y evaluar qué tipo de cannabinoide tenemos a mano. Generalmente, ustedes, profesionales, a ver, ¿tienen el contacto de la persona que produce los fitocannabinoides en forma de extracto o tienen, digamos, aquel aceite ya fabricado acá en la Argentina?
Eso primeramente, ¿sí? Por ejemplo, paciente con dolor neuropático, ¿no? Obviamente, como dijo el doctor Pablo, vamos a iniciar con CBD, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes ratios, ¿sí? Eso lo vieron en el primer curso. Un ratio muy estable es el 1:1, ¿sí? Es lo preferible en extractos, ¿sí? Después tenemos aquel paciente oncológico. A ver, y acá hay datos importantes. Por ejemplo, el paciente oncológico. Generalmente lo que más tiene a mano es el famoso cigarrillo de marihuana, el porro. Sí, acá vamos datos que le voy a empezar a dar datos numéricos. Esta de la Asociación Farmacéutica Canadiense, obviamente, ya son años, son 10 años, ¿no? Y tenemos unos registros, por ejemplo, de que un cigarrillo de marihuana contiene 0,5 gramos a 1 gramo de cannabis, ¿no? De flores, de marihuana. ¿Sí? Y ese material de flores secas, ¿sí? Puede contener 10% de THC. Es efectivo para este paciente. Este paciente va a estar, digamos, por día, si fuma un solo porro, entre 7,5 miligramos a 50 miligramos de THC por cigarrillo. ¿Sí? Entonces, como dijimos, un paciente de 36 años, como dijo Gabriel, ¿sí? Ya viene consumiendo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a empezar con una dosis inicial de 2 miligramos, ¿sí? De un aceite, No, eso- imagínense, el paciente está consumiendo, tengan en cuenta esto, ¿sí? Porque esto son 50 miligramos de THC que está consumiendo, ¿sí? Entonces estos números, ¿sí? Aproximados, ¿no? Que nos da la Asociación de Farmacéuticos de Canadá, ¿sí? Nos está dando una pauta de cómo iniciar un tratamiento en un paciente que ya viene consumiendo, ¿sí? Ujú. Y esas son las cuestiones que nosotros tenemos que en continua, ¿sí? Conexión entre todos, ir hablando. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir hoy acá en la Argentina no inicia, no sé, 2 gotitas. Sí, pero 2 gotitas, ¿cuánto tiene? ¿Sí? Y se van a ver con un submundo de cromatografía, ¿sí? Hasta que empiecen a ver las cromatografías falsificadas también. Acá estamos en la Argentina. Puede No me pasar de todo. extraña. Sí. Así que bueno, esas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Asentar, ¿sí? Y hacer por procesos. A ver, tenemos que tener una forma de hacer una historia clínica, ¿sí? Aunque en la ley, no recuerdo el número, está la forma, ¿sí? De generar la historia clínica paso por paso, ¿sí? Es también, no podemos escribir como recién dijeron, es decir, tratamiento sintomático, ¿sí? Y después está con Linesolid por una vía central, es decir, ¿qué pasó? Pasó todo Claro. un mundo, un mundo de por medio. ¿Me entienden? Ujú. Eh, Son cuestiones criteriosas también. Es decir, el evaluar primeramente, ¿sí? Al paciente y luego, ¿sí? Dar un diagnóstico presuntivo con un posible tratamiento con fitocannabinoides, bueno, como dicen. Obviamente hay mucha presión acá, ¿sí? En la Argentina. Ustedes mismos ahí hablaron de una persona que tiene 2 hijos con un trastorno bastante importante. Imagínense la carga familiar que tiene esa persona. Es decir, si no sé, si le dicen que el propofol diluido los calma y le va a dar propofol diluido, ¿me entienden? Es una carga tremenda emocional, psicológica, psiquiátrico, quiere decir. Que bueno, por ahí hay que atender primero al adulto y después al paciente pediátrico, ¿no? Muchas veces. Ah, eso tenemos que hablar, Pablo. ¿Habrá intoxicaciones con CBD? Sí, totalmente. Totalmente. A ver, como cualquier fitocannabinoide, el cuadro de intoxicación es totalmente factible. Pero que ahora le pongo. ¿Sí? Más que nada la forma sintética. ¿Sí? Eh, la abreviatura es 4CCB. ¿Sí? Este,
no se ha comenzado a ver algún caso en el país, pero son productos importados. Son cannabinoides sintéticos, CBD sintético, ¿sí? Que rocían diferentes sustancias y con la pirólisis cambia y se hace una forma tóxica. Generalmente da cuadros encefalopáticos. Está. Opa, ahí está. Se me estaba apagando la compu. Pero lo más importante es que son con CBD ácido, la forma sintética. ¿Síntomas de intoxicación? Sobre todo los psiquiátricos, alteración del sensorio, cuadros alucinatorios, convulsiones. No, en este momento no recuerdo ninguno más, pero eran fundamentalmente cuadros de alteraciones del sensorio, ¿sí? Porque debutaban como si fuera un brote de un paciente psicótico. Okay. En pacientes sin antecedentes, digamos, ¿no? En pacientes sin antecedentes, sí. Okay. El 4CCB. Me acuerdo de la sigla. Bueno. Ahí les pongo. Ahí está. Ese es el compuesto. El compuesto tóxico que sale del CBD sintético con la alta temperatura. El año pasado, con la pandemia, hubo 52 intoxicados en Estados Unidos con este químico, ¿no? 4-CCB. Sí. Acá habían sido importados de España los casos que estuvo la intoxicación acá. Pero porque hubo un auge de CBD sintético muy importante en España. En lo recreacional, ¿no? Entonces de ahí las complicaciones acá. Sí, la demanda también de CBD en el mundo es muy alta, ¿sí? Y obviamente muchos autocultivadores están con lo recreativo, ¿no? No es que voy a dejar de cultivar cannabis recreativo para dedicarme a lo medicamentoso, ¿no? Generalmente en la cultura canábica no se van a dedicar, digamos, es lo que el sobrante generalmente lo utilizan para hacer extractos medicinales, ¿sí? Sí, en totalidad se utiliza para el recreativo. Obviamente que va a salir la parte, digamos, sintético de esto, ¿no? Porque obviamente no necesitan los tiempos de cultivo, ¿sí? Si tenés un químico, un precursor químico, ya lo tenemos a mano, ¿sí? Obviamente que intoxica. Y había otro tema, Pablo, del antídoto, que estuvimos hablando. Sí, era lo que nombraba el antagonista del receptor CB1, pero se sacó de plaza, por suerte,
se usaba para disminuir el apetito, pero con grandes complicaciones a nivel metabólico, ¿sí? Rimonabant era el nombre, ¿sí? Se sacó del mercado hace casi 10 años, 8 años, ¿sí? Era un antagonista selectivo del receptor CB1. En este momento no hay ninguno que esté en plaza. Sí hay algunos papers que están intentando de desarrollar algún antagonista más selectivo, pero sobre todo el que leí estaban buscando receptores CB2 para modificar respuesta inmune, pero no hay ninguno que esté en plaza al momento. Y en este caso, lo que decía Ramón la otra vez del jugo de naranja no tiene el mismo efecto. ¿Sería más para el efecto del THC o no? Para CBD no hay antagonista en este momento. Por eso, pero no tiene no ayuda como en el otro caso. Ni siquiera así en forma empírica ni nada. No, es más, estuve leyendo sobre intoxicaciones con THC, ¿sí? Generalmente los niños, ¿sí? Hay un caso de 3 niños intoxicados por THC, ¿sí? Generalmente porque en la cocina, en la culinaria de cannabinoides, generalmente hacen estas, ¿cómo se llaman? Brownies. Exactamente, los famosos brownies. Obviamente. Acuérdense que temperaturas mayores se descarboxila el THC, bueno, y tenés un submundo, ¿sí? De cannabinoides presentes en esas tortas, brownies, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, por accidente, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, va a haber muchos tipos de accidentes, es decir, hubo muchos tipos de accidentes que no sabíamos y cayeron en la guardia de los hospitales. Realmente con, como dijo el doctor Pablo, depresiones, ¿sí? Del sistema nervioso, depresiones respiratorias, ¿sí? Y estuve leyendo un par de papers que dice que el famoso antídoto para el THC, además del ácido ascórbico, están probando con el CBD. Acuérdense que el CBD actúa como un buffer, ¿sí? Equilibrando los efectos del THC, ¿sí? Miren lo controversial que es todo. Es por eso que se habla del efecto séquito y, digamos, el equilibrio entre todos estos químicos, ¿no? Uh-huh. Que obviamente hay antídotos, se está tratando de llegar a una conclusión sobre el tema antídotos, pero si no tenemos el mecanismo de acción claro, ¿sí? Si no tenemos el mecanismo de acción claro, va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. Sí, igualmente la mayor complicación de los que la ingieren así en preparados más comestibles es la alta concentración por la disolución en sustancia grasa. Claro. Entonces, están consumiendo una gran cantidad en poco tiempo. Ese es el mayor inconveniente. Tal cual. Sí. Por eso la despersonalización y las alteraciones de sensor y demás. Sí, sobre todo en los chiquitos. Pero ese es el mayor inconveniente. Sí, un adulto puede tener su efecto psicotrópico, pero un niño de 2 años coma por accidente una porción de brownie, imagínense. Van a terminar. No. Puede ser un símil del cuadro, es un debut psicótico. Bueno, no sería un pequeño. Sí, no. Bastante grave, digamos. Sí. No sería un pequeño. Bueno, dosificación. Va a estar hablando también la farmacéutica Ángeles, ¿sí? Y también la química Jiménez. La dosificación está, como dijo el doctor Pablo, dependiendo de cada persona, ¿sí? Es muy individualizado, muy personalizado, ¿sí?
vimos estos dos casos. ¿Sí? Generalmente el que ya está indicando, ¿sí? No sé ustedes si están indicando o no, o se están iniciando. Hablen sin problema, porque después yo edito el video y no queda nada grabado. Quédense tranquilos. ¿Sí? Ustedes saben que yo edito los videos, vieron los videos que están editados, cortados. ¿Sí? No quedan la parte de esta de consulta. ¿Sí? Ustedes tienen que estar, obviamente, con algo seguro. Para esto se trata de estos cursos, ¿no?, que estamos dando nosotros. ¿Sí? Y más vale errar ahora y no frente al paciente, ¿no? Sí, en general con precaución, como cualquier psicofármaco, cada 15 a 20 días aumentar no más de un 10% de dosis. Como los antidepresivos y demás. Pero más que nada evaluando efecto colateral para la mínima dosis posible. Exactamente. No sé, caso de dolor, disminuye el 50% de dolor, esa es la dosis estable, por lo menos como primer paso. ¿Sí? ¿Qué es lo máximo que puedo esperar en un cuadro de dolor? Digamos, ¿el 50%? ¿No más que eso? No. A ver, hay pacientes que a lo mejor pasan de estar totalmente polimedicados con diferentes familias de antiinflamatorios y terminan solamente con paracetamol, crema con CBD y, no sé, 10, 15 gotas en el día. ¿Sí? Sí. Depende del organismo. Pero, por ejemplo, hace un ratito que decía, mujer añosa con el componente osteomioarticular, regenerativo, con el componente inflamatorio y demás, de estar con diclofenac, Oxib, paracetamol y demás, a quedar con paracetamol como analgésico, crema con CBD para las articulaciones, para las dos articulaciones que estaban más comprometidas, porque era una gonalgia y una coxalgia todo homolateral, y con 10, Bien. 12 gotas en el día, repartidas en 3 tomas. Mayor la de la noche, porque así no le alteraba el sueño, y con eso era una mujer de 84 años. Muy bien. Si con eso modifica, con eso queda. Pero siempre intentando individualizar lo máximo posible. Si podemos retirar fármacos y no alterar tanto. Pregunto, yo trabajo en un hospital general, Sí. no medico a pacientes dentro de lo que es el plan de salud del hospital porque no corresponde, digamos, ellos no pueden utilizar cannabis, digamos, ¿no? Correcto. Pero me ha pasado de tener una paciente del hospital, yo trabajo en el italiano, una paciente del hospital que ahora quiere consultar por fuera por un cuadro de dolor / ansiedad y quiere usar cannabis. Sí. Se hizo una cirugía reciente en el pie, quedó con mucho dolor. Bueno. Entonces, mi planteo es, bueno, le plantearon una recirugía, ella no quiere saber nada, pero en el caso de empezar con cannabis y tiene que hacer la cirugía nuevamente, el planteo es como, bueno, lo tengo que plantear, ¿no? Y en el pre y postoperatorio tiene que usar el cannabis, ¿no? Sí. Es algo que el hospital de alguna forma se tiene que adaptar. Digamos, no creo que sea la primera vez igual, pero no, para nada. No le puedo sacar, no creo que sea una dosis grande como para generar una abstinencia, sí. Pero en el caso de que fuera una dosis mucho más grande. No va a generar abstinencia. ¿Si se lo saco de una sola vez? No. ¿No? No. No, es diferente, tiene diferente metabolismo. Entiendo que es como la marihuana, que la marihuana no genera abstinencia, pero sí genera una especie de dependencia. Hasta ahora ninguno. No. Okay. Está bien, a ver, los pacientes tienen dosis muy regulares, ¿no? Muy acotadas. Ninguno con gran cantidad de dosis. Con Don Stonsky, con Don Weisbrod, no. Okay. Bien. No, el doctor polaco no tiene mucha, no es muy amigo,
El doctor Westbrod sí. ¿Cómo era? Lucas, el chico que era de Neuquén. No, Lucas, un morochito gordito, que Sí, estaba con ellos. Lucas, sí. bien, Lucas creo. magnífico. Bien, él sí, él sí. Y los colegas que están en familiar que hacen prolo, también es una buena opción. Ah, mira. Bueno saberlo. Del italiano. Sí, sí, sí. Sí. Hay un ¿Cómo doctor que hace medicina general en el italiano y hace tratamiento del dolor sí, el acá que hace, en Rivadavia y Avenida La Plata. Tiene apellido correcto. japonés. No me Sí, sale ahora el el que hace apellido. prolo. El que hace prolo, Eh, uno muy delgado y alto. sí, 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 ya sé quién es. Ay, no Bien, me sale el apellido. magnífico. Bueno, pero cannabinoides y prolo y puede andar. O neuroprolo. Bien. Da muy buen resultado. Bien, La asociación es interesante, bien. porque desde un lado con la prolo se desensibiliza y con con el CBD se regulariza la conducción. Entonces es una buena asociación. Ok. Fantástico. Así que, bien, saludos a don Estovsky de mi parte. Me los cruzo a veces porque psiquiatría está al lado de neuro. Está Bien, psiquiatría al lado de neurología y abajo neurocirugía, así que estamos todos ahí. sí, correcto, conozco. Saludos de mi parte. Así que bueno, bien. Yo tengo una pregunta que por ahí va Sí. más para lo administrativo. Mi papá tiene un parkinsonismo de 16 años de evolución, que obviamente al principio se lo consideró un Parkinson. Bueno, no fue un Parkinson. En resumidas palabras, no fue un Parkinson, es un parkinsonismo, está súper estable. Y bueno, su neuróloga quería justamente iniciarlo en el tratamiento con el extracto de cannabis, justamente porque lo que tiene es un temblor de reposo en su mano derecha, únicamente, que no lo incapacita para nada, de hecho hace trenes en miniatura, porque justamente no tiene temblor de acción, sino que tiene un temblor en reposo. Y está exacerbado, obviamente, cuando se pone nervioso, cualquier situación bueno, y las personas con las que lo ha contactado, esto previo a mi conocimiento con ustedes, siempre han sido todas consultas que han tenido que ser, nunca se concretaron igual, eran o en la virtualidad, y te paso el link un minuto antes del horario, o sea, como que tuvo una cosa como de, no sé, mística, de cosa transgresora, que yo un día estaba en mi casa justo cuando tenía uno de los primeros contactos, digo, papi, suspendé. Digo, ¿por qué tiene ¿Por que ser qué? así? Digo, aparte que no te puede ver, estamos hablando aparte ya donde está todo presencial, no es que vos me decís, bueno, fue en el año pasado, en un contexto de Sí, pandemia, donde sí se podía sí. evitar el contacto. Y digo, ¿es tan así? O sea, cuando tenés a ver, son personas que se dedican únicamente al tratamiento con cannabis. ¿Tiene que ser así en la clandestinidad del Zoom de te paso el link 2 minutos antes? Una No, cosa no, no, rarísima. no, 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 para No, nada. en un A ver, consultorio. por practicidad uno sigue haciendo la videoconsulta, porque a veces se resuelve las distancias, ¿no? No, bueno, a ver, queda más que Pero, claro, inclusive, por ejemplo, pero este curso. en general, primeras consultas, evaluación, las primeras 2, 3 son de evaluación. Si son presenciales son mejores. Eh, Sí, a mí me hizo ruido, la verdad es que me hizo ruido, digo, y no además, se puede indicar por una cámara. raro. No, no. Bien, Una estuvimos cosa, bueno. una cosa es que se lo haya indicado un colega, ¿sí? Y el colega, no sé, no esté inscrito en el ReproCam o no quiera inscribirse, entonces llega alguien que esté inscrito para que le realice el trámite. Bueno, es una consulta más administrativa que médica. Eh, Creo que no habría ningún inconveniente. No, yo Pero creo, si se puede no, ver no, no. a ver, si se puede ver el paciente, siempre es lo ideal, Y sí. siempre es lo ideal. ¿Sí? Sí, sobre todo para evaluar paciente y entorno.
Ahora, el tema Parkinson, ¿sí? Pacientes con diagnóstico de Parkinson. Obviamente que está indicado el vapeo en muchos países donde está obviamente autorizada las flores secas, ¿sí? Es mucho más efectivo que el aceite, ¿sí? Obviamente vamos a ver todo lo que pasa la semana que viene con esta ley que se va a autorizar y bueno, la idea es que entre en circulación también la producción de flores secas, ¿sí? Que bueno, sería un avance muy importante para estos tipos de pacientes, ¿no? Los que tienen para el oncológico. Y el oncológico también. Y para el oncológico. Sí. Ahí tendríamos que ver todo, bueno, el tema de temperaturas, ¿sí? Los vapeadores hoy por hoy tendrían que tener accesibles. No son accesibles, pero también estamos viendo que tiene que tener un determinado tipo de evaluación, ¿no? Y certificación, que te aseguren que la temperatura es lo que está dando el lector, ¿sí? Creería hoy, porque hay muchos vapeadores orientales, ¿sí? La mayoría, muchas veces te dice 180 grados y te está tirando 500 grados, ¿sí? Y bueno, como dijo el doctor Pablo hoy, el CBD, ¿sí? Al sufrir pirrólisis, obviamente se transforma en THC. Digamos, es una novedad. Ahora también se está hablando que el cannabigerol es, digamos, el cannabinoide madre, ¿sí? Y que del cannabigerol, ¿sí? Digamos, proceden el THC y el CBD, ¿sí? Y bueno, todo depende de cuestiones catalizadoras y químicas del que vamos a obtener un producto final cuando se vapee, ¿sí? O cuando todavía no sabemos la ingesta del CBD, ¿no? Del aceite. Si es más por sublingual o por la ingesta misma. Sí. Sí. En general, las respuestas cuando la administración es sublingual son más estables. Exactamente. Es más, entre compuesto y compuesto, por más que la persona que lo produzca sea el mismo, las respuestas en el paciente son diferentes. La absorción también. Ahí sí, estamos. Sí, no, por eso, a lo mejor, sobre todo en los pacientes añosos, ¿no? Que comienzan con las gotitas y enseguida vas a nivel lingual. Hasta que a lo mejor uno reexplicando, pasan a la vía sublingual y tienen mejores efectos que con la simple deglución. Exactamente, muy atento a eso porque generalmente te van a decir, no me hace nada, no me está haciendo nada, ¿sí? Lo que estaba pensando, perdón, lo que estaba pensando con el tema de si se permite esto de las flores secas, y lo comento porque ya me lo han preguntado, sobre si ANMAT va a tener que tomar como un producto médico estos vapeadores. Y tal cual. yo, si lo veo como si fuese una jeringa, es un medio de administración de un medicamento de alguna forma. Así que estos vapeadores a mí me llamó mucho la atención lo que vos dijiste, Ramón, del tema de cuál va a ser el control que tendría que realizar ANMAT en caso de considerar producto médico a estos vapeadores y cuál, y bueno, no sé si no debe haber una norma ISO, una norma IRAM ahí todavía. No, todavía creo que no. Bueno, yo estoy en IRAM y en ISO, pero desde IRAM podemos llegar a proponer una creación de una norma de acuerdo a ciertos estándares, o sea que podemos... Es interesante. Sí. Muy primero interesante. habría que ver el tema de si son o no son productos médicos. Primero que se autorice el uso de flores secas. Después veamos. Pero si fuese un producto médico, el camino sería
generar una norma, aunque sea en Argentina, y bueno, yo por ese lado, por el lado de IRAM, tengo el camino para hacerlo también. Sí, sí, Ese como sería. cualquier aparatito de los glucos. Tal cual. Exactamente. Ujú. Hay que asegurarse que la temperatura No sea... altere el producto que recibe el paciente final. Exactamente. Claro. Porque además el vapeador es para hierbas secas, no solo para las flores secas de cannabis, es decir, se utiliza Sí, para todo tipo de hierbas secas, ahora, cuando medicamentos. se fuma, ¿qué temperatura tiene la llama? ¿Qué transformación hay ahí en el caso de la fumada, de un cigarrillo? No eleva mucha temperatura, por eso la mayor parte es THC, el que tiene ¿El THC tiene recreacional. mayor resistencia a la temperatura que el CBD? Claro, lo que Exactamente. pasa es que el CBD se modifica tanto químicamente con la temperatura que la mayor parte de lo que se fuma es THC. Oh. ¿Mm? Por eso ahí entra en juego lo que estuvimos hablando con el tema de la micropropagación. Necesitamos flores estables, ¿sí? Con un alto ratio en CBD, ¿sí? Porque de nada me sirve decir que pongan un vapeador, ¿sí? Una flor con alto contenido THC bajo CBD, Y el ¿sí? vapeador la Y rompe toda. Claro. exactamente. Porque ahí voy a estar programándolo a una temperatura de ebullición. Acuérdense que son estos fitocannabinoides, son todos con características lipídicas. Es decir, Ujú. el CBD ebulliciona a menos temperatura que el THC, ¿sí? Pero bueno, también tenemos los terpenos, ¿sí? Hay estudios que, bueno, voy a estar absorbiendo el pineno, el mirceno, ¿sí? Que tienen otras características medicamentosas también, ¿sí? Es por eso que se habla de un efecto séquito. No solo vamos a estar vaporizando el CBD, sino también otros terpenos y otros flavonoides, ¿sí? Pero que en general el efecto, obviamente, como dije, la evidencia clínica individual de todos estos pacientes fueron con un alto porcentaje de mejoría y de bienestar, ¿sí? Así que muy atento a eso, es decir, vamos a tener que evidenciar. Ahora le voy a subir en el campus una grilla que ustedes lo pueden modificar a su gusto, ¿sí? En donde va a estar todos los datos duros del paciente y obviamente evolución día por día, como dijo el doctor Pablo, ¿sí? Con los miligramos de CBD o del compuesto, el ratio que tenga, dependiendo de su... ay, me olvidé. Estaba pensando en gasometría y, El extracto. no. El análisis cuantitativo del extracto. Cromatográfico. Cromatografía. Es que hoy estaba leyendo las 6 formas de obtenerlo, ¿no? Al análisis cuantitativo. Eso lo va a estar hablando Jimena después, que es la bioquímica. Pero sí, la cromatografía es importante, ¿sí? Pero bueno, hasta que no obtengamos todo eso, están muy en pañales, ¿sí? Entonces vamos a tener que ir día a día, miligramos, ¿sí? Y sintomatología que va a presentar el paciente, ¿sí? Y en el cual vamos a lograr identificar una dosificación correcta, ¿sí? Mucho cuidado con los productos internacionales, ¿sí? El Sí. 4-CCB está presente, ¿sí? Generalmente no es el CBD, ¿sí? Y no causa bienestar, es decir, causa todo lo contrario, como dijo el doctor Pablo, ¿sí? Generalmente empiezan con los efectos del THC, ¿sí? Euforia, ¿sí? Todo lo que genera un psicotrópico. Y bueno, la otra cosa, Pablo, que quería decir es siempre estar en contacto con el médico cabecera. Ustedes van a ser médicos que van a estar indicando, obviamente, cannabis, ¿no? Fitocannabinoides. Pero siempre hay un médico de cabecera y que tienen que estar en contacto con ellos, ¿sí? Nunca dejen de estar en contacto con el médico cabecera de No, ese eso es vital. paciente
Y menos si no lo conocen, ¿sí? Eso es vital. ¿Me entienden? Porque como les digo, los primeros pacientes ustedes van a ser los pacientes familiares del entorno, conocidos del entorno, obviamente. Va a haber una curiosidad para lo que es el producto de cannabis, ¿sí? Y obviamente después van a tener los pacientes que van a ir reconociéndolos a medida que avance todo esto de la legalización del cannabis que ya está obviamente funcionando. Con los hospitales, justamente, van a tener que cambiar el perfil y la visión sobre el tratamiento con el cannabis. El año pasado, este año, no me acuerdo, estuve hablando justamente con un hospital de la comunidad, ¿sí? Porque los hospitales tienen todo como para producir su propia planta de producción de cannabis medicamentoso, ¿sí? Y la verdad que todavía los directivos, los hospitales de comunidad, digamos, no solo tienen directivos, sino tienen comisiones, ¿sí? Y bueno, son personas todavía que no vieron el negocio, pero creo que van a tener muy rápidamente un cambio y un giro, ¿sí? Porque tenemos laboratorio, ¿sí? Tenemos de todo en un hospital y podemos estar produciendo cannabis, ¿sí? Únicamente lo que falta es el espacio, ¿no? Pero sería muy bueno porque ya tendríamos pacientes y se podría hacer todo tipo de investigaciones dentro de un hospital, ¿sí? Y más si es un hospital escuela, ¿no? Eso sería un paso muy grande, ¿sí? Amén que dicen que, bueno,